Hola niños y niñas de prekinder. Hoy vamos a trabajar en la actividad número 1 de matemáticas de la ruta de trabajo número 12. En esta ruta también vamos a trabajar con la seriación. ¿Recuerdan lo que es seriar? Seriar es ordenar, ¿cierto? Pero ordenar de acuerdo a un atributo en el que se diferencian los elementos. ¿Y qué tenemos que hacer para poder seriar? Lo primero es observar los elementos que tenemos para luego poder compararlos. En el caso de los elementos que tenemos acá al centro de la imagen, podemos ver tres nubes, ¿cierto? ¿Tendremos que seriarlos por color? No, ¿cierto? Porque tienen el mismo color. ¿Tendremos que seriarlo por forma? No, ¿cierto? Porque todas son nubes. Entonces, ¿cuál será el atributo por el que tenemos que seriar estos tres elementos? Muy bien, por el tamaño. Y ahí viene el paso número 3. Tenemos que estar muy atentos y escuchar muy bien cuál es el criterio por el que tenemos que seriar estos elementos. Y una vez que los tengamos claros, tenemos que ordenar. En este caso, vamos a ordenar las nubes de la más grande a la más chica, recordando que tenemos que hacerlo de izquierda a derecha. Es decir, si nos dicen que primero va la nube más grande, tenemos que ponerla al lado izquierdo. Luego, ¿cuál irá para estar ordenadas de la más grande a la más chica? La mediana, excelente. Y finalmente, la nube pequeña. Así, observando, comparando, escuchando y estando atentos, y luego ordenando de izquierda a derecha, vamos a lograr nuestro desafío. En este caso era ordenar las nubes de la más grande a la más chica. Ahora que ya recordamos, vamos a resolver el problema de la página 62 de nuestro texto Lógica y Números, en que tenemos que seriar elementos por color y tamaño. En la página 62 tenemos 3 rieles. En cada riel tenemos que ordenar elementos. Si vamos a resolver el problema, el primer paso es comprender el problema. Es decir, tenemos que entender cuál es el problema que tenemos que resolver, qué tenemos que hacer. Tenemos la página 62 con los rieles, pero además nos dicen que tenemos que recortar los elementos que aparecen en la página 67, que son los que luego vamos a ubicar en los rieles. Los recortamos y nos van a quedar los elementos separados, ¿sí? Ya sabemos que lo que tenemos que hacer es ordenarlos según las instrucciones que nos den. El segundo paso para resolver el problema es idear o trazar un plan. Es decir, tenemos que pensar qué podemos hacer para resolver el problema, qué ideas se nos ocurren. Tenemos la página y tenemos los elementos. A mí se me ocurre que podría ir leyendo las instrucciones de cada riel e ir ubicando los elementos según el criterio que me piden. Pero esa es mi idea. A lo mejor a ustedes les ocurre otra. En el tercer paso vamos a ejecutar el plan. Vamos a decidir qué idea vamos a llevar a cabo y la realizamos. Yo les conté mi idea. Mi idea es ir trabajando una a una las instrucciones. En el primer riel, en el de color amarillo, nos piden ubicar los círculos desde el más claro al más oscuro, es decir, por el color. Si nos dicen del más claro al más oscuro, en el recuadro del lado izquierdo, ¿cuál será el elemento que tiene que ir? El círculo más claro, muy bien. Al medio tendría que ir el que es un poquito más oscuro y finalmente el más oscuro. En el segundo riel
nos piden que ubiquemos los cuadrados azules desde el más grande al más chico. ¿Cuál será el que va al lado izquierdo? El más grande, excelente. Luego, el mediano y finalmente el más chico. Y en el tercer riel nos piden que ordenemos los triángulos rojos desde el más chico al más grande. ¿Cuál será el que va primero en el recuadro del lado izquierdo? El más chico, excelente. Luego el mediano y finalmente el más grande. En el cuarto paso, para resolver un problema tenemos que comprobar si lo que hicimos estaba bien mirando hacia atrás. ¿Cómo nos habrá resultado el plan? ¿Habremos resuelto el problema? En el primer riel teníamos que ordenar los círculos de color verde desde el color más claro al más oscuro. ¿Lo logramos? ¿Está del más claro al más oscuro? Sí, muy bien. Lo hicimos excelente. En el segundo riel teníamos que ordenar los cuadrados azules del más grande al más pequeño. ¿Lo logramos? Sí, muy bien. Y en el tercer riel teníamos que ordenar los triángulos del más pequeño al más grande. ¿Lo hicimos? Sí, excelente. Ahora que comprobamos y vimos que lo hicimos bien, tomamos nuestro pegamento y pegamos las imágenes. Ahora es el turno de ustedes. Manos a la obra, a trabajar en su página 62. ¡Suerte!